hoy la Cátedra Moses Mendelssohn tiene el placer de compartir con todos ustedes la conferencia magistral de Edgardo Kosarinski, reconocido escritor, cineasta, ensayista, autor de destacados textos literarios, el reconocido conjunto de ensayos y cuentos Vudú Urbano, La novia de Odessa, El rufián moldavo, Dark, últimamente, Cielo sucio, la recopilación reciente de todos sus relatos, En el último trago nos vamos, etcétera, entre otros libros y otros films. Para nosotros esta es una conferencia muy particular, es un evento muy particular, en principio por la amistad que la cátedra mantiene con Edgardo y la relación de Edgardo con el Colegio Martin Buber, al que sobre todo agradecemos el acogimiento y el permitirnos darnos lugar y asociarse en este acontecimiento, dado que no es frecuente que Edgardo destine conferencias, así que para nosotros realmente recogemos esto como un verdadero regalo de Edgardo Kosarinski. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a sobrevivir ahora a los elogios del amigo Dreisig aquí, que siempre es difícil, ¿no? Hablar cuando alguien habló sobre uno antes, ¿no? Pero bueno. Primero quiero decir que esta charla, no conferencia magistral como la anunció Dreisig, esta charla tiene por título Itinerario de un judío errante, porque no va a ser un examen de la obra de Joseph Roth, aunque se la va a mencionar y considerar en algunos aspectos, sino más bien el itinerario de una vida, el itinerario de una vida compleja y llena de contradicciones, pero que me parece que es muy representativa de una época de la primera mitad del siglo pasado, y sobre todo de un judío escritor del este de Europa, de esa cultura a cuya declinación y vísperas de su fin él asistió. Bueno, antes que nada, una cosa general. Todos los escritores, les voy a decir que tengo estas notas que he sacado de un libro mío que se publicó en Chile en el mes de enero. Yo no sé cuál es la dificultad para distribuirlo aquí, porque los Andes se atraviesan en 2 horas de avión y en automóvil, en ómnibus también no tardan 4 meses. Sin embargo, el libro, estamos en abril, y no ha llegado a Buenos Aires. El libro se llama Variaciones Joseph Roth, lo publicó la Universidad Diego Portales de Chile, y bueno, así que voy a aprovechar, ya que no está en Buenos Aires, para usarlo en algunas de las notas y observaciones que traje, ¿no? Quiero decir, para empezar, que todos los escritores reescriben su vida, como en el montaje cinematográfico. Prescinden de lo desdeñable, de lo perecedero, de los miedos, de las vergüenzas escondidas, o solo lo revelan cuando eso puede contribuir al monumento que van edificando de su persona. Pero esa no mentira, esa falta de rigor con la verdad, es una verdad, es la verdad más íntima de su existencia, liberada de toda banal cotidianidad, es la imagen que solo puede devolverles su espejo interior. Como la mayoría de sus personajes, Roth vivió insatisfecho consigo mismo,
modificando compulsivamente toda huella de su pasado. De los ocasionales fragmentos de su autobiografía en su correspondencia, de los rastros de su conversación, podemos ver en acción al mitómano. Hago una breve enumeración. Contó a amigos y colegas que nació en Schwabendorf, colonia alemana de Bolinia. Al final de su vida, cuando se acercó al catolicismo, intentó obtener un certificado de bautismo donde aparecía Schwabi como lugar de nacimiento. Decía ser austríaco por parte de padre y ruso por la madre. Inventó docenas de falsas identidades para el padre. En una hijo de un conocido fabricante de armas de Viena, en otra hijo ilegítimo de un alto funcionario del imperio, otras veces no ser hijo del marido de la madre, sino vástago ilegítimo de un conde polaco, alguna vez hijo de un pintor, otras de un oficial con una novia en cada cuartel de provincia. Insistía en que fue parte del cortejo fúnebre del emperador en 1916, que en el frente este durante la Gran Guerra fue capturado y enviado a Siberia, que por sus servicios bajo las armas mereció la condecoración de la Orden de Carlos I. Nada de todo esto es cierto. Tal vez discutible, pero quiero citar al autor a un autor que yo frecuento prácticamente cotidianamente y que es Chateaubriand. Bueno, cito: los anales humanos se componen de muchas fábulas mezcladas algunas verdades. Quien se destina al futuro, acá agrego yo, quien se destina al futuro de gran escritor y piensa dejar una huella, quien se destina al futuro halla en el fondo de su vida una novela de donde nace su leyenda, que será un espejismo de la historia. Bueno, Rosenroth nació en Brody. Quiero decir aquí algo sobre Brody, extrema frontera este del Imperio Austrohúngaro, en esa Galicia oriental que fue foco de cultura, donde salieron cantidad de escritores y artistas importantes. Brody estaba a 5 kilómetros de la frontera rusa. Era una ciudad menor del imperio, pero dotada de un liceo importante que se llamaba nada menos que Imperial y Real, Kaiserlich und Königlich Kronprinz Rudolf Gymnasium, liceo donde lo inscribe su madre para rescatarlo del Yiddish de la escuela comunal judía. Brody había sido elevada en 1773 al rango de ciudad libre, Freistadt, por el emperador José II. Esto le permitió prosperar, convertirse, gracias a su posición geográfica, en una encrucijada de rutas mercantiles. Odessa, Viena, Constantinopla, Varsovia. En 1883, esa franquicia fue suprimida y empezó una lenta decadencia. Cuando Roth nació, en 1894, una modesta burguesía podía sobrevivir hasta el desastre de 1914, al empezar la llamada Primera Guerra Mundial. Roth nunca, una vez que se fue en su juventud, nunca iba a volver a Brody. A partir de Lemberg y Viena, a través de Berlín, París o Ámsterdam, viajaría sin reposo. Sin proponérselo, encarnó a un personaje legendario, el judío errante. Se acercó a la verdad en la carta del 10 de junio de 1930 a su editor Gustav Kippenheuer. Cito el fragmento de la carta al editor: mi padre abandonó a mi madre en Katowice y desapareció.
Debió ser un hombre singular, un austríaco pícaro, fantasioso, despilfarrador, adicto sin duda al alcohol. Murió cuando yo tenía 16 años, sumido en la locura. Su carácter principal era la melancolía, que yo heredé. Lo había visto por última vez a 1 año y medio de edad. Lo que no confía esa carta al editor es que ese padre, que se llamaba Nahum Roth, había nacido en un ambiente de religiosidad jasídica ortodoxa. Su poco novelesca vida fue la de un comprador de cereales por cuenta de una firma exportadora con sede en Hamburgo. En 1892 se casó en la sinagoga de Brody con Miriam Grübel, sin talento para la vida práctica y poco atento a su familia. Iba a desaparecer efectivamente cuando su hijo contaba 18 meses de edad. En el otoño de 1893 había partido en viaje de negocios en compañía de su mujer. Ella permaneció en Katowice, Polonia. Él siguió viaje solo a Hamburgo. El negocio que esperaba sellar fracasó como todas sus empresas previas. En el viaje de vuelta entre Hamburgo y Berlín fue obligado a bajar del tren por su comportamiento violento. Internado en un primer momento en una clínica psiquiátrica, luego fue confiado a cargo de parientes cercanos. Más tarde, estos lo pusieron en manos de un rabino jasídico que tenía fama de milagrero. Fue su último destino. Allí murió en 1910 en una crisis de demencia. La madre. En la misma carta al editor Kippenheuer, Roth habla de su madre. Era una judía de constitución robusta, eslava, cercana a la tierra. A menudo cantaba canciones ucranianas porque era muy desdichada como lo son los pobres. Entre nosotros son ellos quienes cantan en casa, no los felices, como en tierras del oeste. Por eso las canciones del este son más hermosas. Y al oírlas, quien tenga corazón estará a punto de llorar. Esta vocación sentimental, emotiva, no permite entrever a la mujer sensata que cultivaba ambiciones muy claras para su hijo. Su cabeza no estaba en las nubes. Quería desterrar el recuerdo del marido ausente. Como tantas madres judías, proteger y controlar al hijo era su prioridad. En la casa no se hablaba yiddish, sino un alemán culto. Lo inscribió en el Rudolf Prinz Gymnasium, donde lo envió impecablemente vestido, una raya al medio del pelo, rubio, nunca despeinado. Hasta los 10 años de edad, la madre lo acompañó todos los días a la escuela. Roth hizo un breve paso por la Universidad de Lemberg. Lemberg, la capital de esa Galicia del Imperio Austrohúngaro, que más tarde, bajo sucesivos dominios eslavos, se llamaría hasta hoy Lviv o Lvov, hoy en Ucrania. En 1913, en vísperas de cumplir 20 años, Roth llegó finalmente a Viena. Llegó como un estudiante pobre. En su famoso libro Danubio, Claudio Magris escribe: vivió Roth en 1913 en la Rembrandtstraße número 35. Recién llegado de Galicia y matriculado en los registros de la Universidad Vienesa con su nombre completo, Moses Joseph Roth. La casa es gris con una sordidez de periferia, escaleras oscuras, patio opaco con un árbol raquítico. Viviendo en esta casa no es difícil convertirse en un experto en melancolía, la nota dominante de Viena y de la mitad de Europa, una tristeza de lo fugaz y de la desilusión. Pero el carácter de Roth no era el de un melancólico. En ese momento de juventud, 2 años después de llegado a Viena, se propuso él, sin que nadie lo llamara, como colaborador del Illustrierte Zeitung, un diario popular, y su audacia tuvo éxito.
No se han conservado porque si no estarían publicadas cartas a la madre. En cambio, se conocen las enviadas a sus primas, Paula y Recia, hijas del hermano de la madre. Las primeras incluyen poemas de adolescencia y desde Viena sus impresiones de la vida en la ciudad, por momentos irónicas, anuncio de sus mejores crónicas. También habla de sus estudios. El padre imaginario, receptivo de toda muestra de lealtad y devoción, ya no necesitado de las invenciones pueriles que encubrían al ausente Nahum Roth, el escritor lo encontró, lo inventó, lo eligió muy pronto, el emperador. En Berlín, donde hay un café, restaurante, bistró, dirían en Francia, dedicado a la memoria de Joseph Roth, aunque él nunca estuvo en ese lugar del edificio, la Joseph Roth Diele descubrió una foto poco nítida del café de Tournon, tomada desde el interior más distante de la calle, a lo lejos casi borrado en el contraluz de la ventana, sentado ante su mesa habitual. Roth discute con otros exilados austríacos a fines de los años 30. Hago un salto entre el joven estudiante recién llegado a Viena y el exilado en París a fines de los años 30. ¿Por qué? Porque es en ese lugar donde tuvo lugar una de las empresas más, si queremos, audaces de Roth, que a algunos podía parecerle descabellada, pero donde realmente se nota algo de esa lealtad con ese padre imaginario que era el emperador. En 1938 ya había ocurrido la anexión de Austria al Tercer Reich. En esa mesa seguramente Roth había reunido firmas de otros exilados austríacos para instar a Otto de Habsburgo, el heredero del noble trono, exiliado en Londres, a reconstruir el imperio austrohúngaro sobre una base federativa, como la que en Suiza asocia cantones de etnias e idiomas diferentes. Roth lo pensaba como una posible contención entre la barbarie expansionista del Tercer Reich y la de la Rusia soviética. La anécdota cuenta que Otto, emocionado al leer la carta, no dejó de observar que sus súbditos fieles, que anteponían a la firma el grado con que en 1914 habían servido en el ejército imperial, eran todos judíos. A su lado, el conde Heinrich Degenfeld, preceptor, luego secretario del heredero imperial, encontró una afiliación lejana para esa lealtad. Majestad, entre sus muchos títulos, enumeró con admirable exactitud emperador de Austria, rey apostólico de Hungría, rey de Bohemia. Omito la lista, son 27 títulos que correspondían al heredero imperial. Dice, entre ellos el más antiguo, tal vez el más noble, ya que data de las cruzadas, es el de rey de Jerusalén. Bueno, entre los planes de reinstaurar la monarquía de alguna manera, hay algunos que son realmente obra de un mitómano, donde yo creo encontrar un rastro de aquel padre negado de Nahum Roth. Por ejemplo, en una carta del 2 de octubre de 1933, desde Zúrich, Roth le cuenta a Stefan Zweig que en Austria el caos había llegado a tal punto que el canciller Dollfuss estaría dispuesto por el momento, sin declararlo, a reconocer la monarquía.
Desde la declaración de la Primera República Austríaca en 1919, recordemos que los Habsburgo tenían prohibido pisar Austria y usar sus títulos nobiliarios. En 1922, Carlos I, sucesor de Francisco José, había muerto en exilio en la isla portuguesa de Madeira. Su viuda, Zita de Borbón-Parma, fue invitada por Alfonso XIII a instalarse con sus hijos en el Palacio de Iribarren, en Lequeitio, provincia de Vizcaya, frente al Cantábrico. La emperatriz se dedicó principalmente a la formación de Otto, su hijo mayor, a quien correspondía la sucesión dinástica. El 25 de julio del 34, el canciller Dollfuss en Viena recibiría 2 tiros en la cabeza, disparados a quemarropa por el jefe del partido nazi austríaco. Este asesinato no pudo sino cancelar el proyecto ya por sí riesgoso que había pergeñado Roth. Sin embargo, los años siguientes fueron fecundos para sus novelas y tal vez para su mitomanía privada. La parte principal de esta fue la adhesión a la causa legitimista. En septiembre de 1936, Roth hace una de sus visitas frecuentes al emperador, que en ese momento estaba en el castillo de Steckerneux, cerca de Bruselas, y le explica a Otto de Habsburgo y a su secretario, el conde Degenfeld, la estrategia imaginaria: enviar a Viena al emperador en un ataúd como si fuera su padre. Una vez allí, proclamarlo emperador y, si fuera posible, armar a exilados como guerrillas alpinas previamente a un levantamiento urbano. Tanto el heredero legítimo como su secretario encontraron la idea sumamente excéntrica. Estaban bien informados sobre la actividad de los círculos monárquicos en París y sentían una auténtica simpatía por Roth, pilar del movimiento restaurador para ellos. Otto de Habsburgo, sin embargo, mantuvo ese sentimiento más allá de la mitomanía de su súbdito elegido. Incluso se preocupó por su salud cuando el alcoholismo del escritor ya había hecho estragos. 6 meses antes de morir, le escribe una carta a través de su secretario, el conde Degenfeld, preocupándose por su salud y pidiéndole que acepte los cuidados que él podría proporcionarle. Hago una pequeña digresión porque el personaje es interesante. El heredero del imperio, Otto von Habsburg, desarrolló un activismo antinazi importante. No logró impedir, evidentemente, la anexión de Austria al Tercer Reich, pero en la segunda posguerra mundial, Otto iba a tener una distinguida participación en el Parlamento Europeo y en otras instituciones activas en la construcción de una Europa unida. Austria volvió a autorizar que los herederos de los Habsburgo pisaran el suelo de la República, y Otto cruzó la frontera el 31 de octubre de 1966. Vitoriado por muchos fieles, había aceptado renunciar al trono y declararse leal ciudadano de la República. Le fue otorgado el pasaporte austríaco. Imagino que la poca gracia que esto debía haberle hecho a Roth, si hubiese estado vivo, que la llegada del auténtico heredero de los Habsburgo lo hiciera renunciando a sus títulos y lo hiciera aceptando el pasaporte de la República. A él, que solamente le importaba el imperio. Pero hay un personaje que tiene una importancia muy grande. Mencioné ya una carta de Roth a Stefan Zweig. Durante la Primera Guerra Mundial, Stefan Zweig se enroló como voluntario en el ejército imperial. Fue destinado a los archivos de guerra del ministerio y más tarde enviado al Frente del Este
como parte de los servicios de prensa. La relación que iba a mantenerse durante años, hasta la muerte de Roth, entre ambos escritores fue paradójica, llena de tiranteses y al mismo tiempo muy ilustrativa del carácter de ambos. Pensemos en Stefan Zweig, hijo de una familia judía adinerada, acostumbrado a la riquísima vida cultural y mundana de Viena, descubriendo los límites orientales del imperio. Fue una conmoción. Por primera vez se encontró frente a judíos harapientos, voceando su mercancía en puestos levantados en calles de tierra. Se cruzó con sombríos hasídicos de levita negra y tocas de piel, con rizos colgantes en las sienes. Un mundo extraño que, lejos de atraerlo, lo rechazaba porque le imponía aceptar a esa gente como parientes lejanísimos, supervivencia de un judaísmo para él desconocido, un judaísmo temible. Zweig no sabía entonces que estaba de paso por esa Galicia que un futuro amigo, el joven Joseph Roth, abandonaría para abrirse camino en Viena, pero a la que sería fiel en su imaginación. Con ella alimentaría hasta el fin su obra literaria. En los años 20 y 30 del siglo pasado, Zweig se convirtió en un autor de éxito internacional. La relación con Roth pareció nutrirse de franqueza y envidia por partes iguales. En su correspondencia ambos dicen crudamente lo que otros preferirían callar entre colegas. Sin embargo, Roth no cesa de acudir al escritor mayor de éxito en busca de interminables auxilios financieros. Y Zweig accede siempre, sintiéndose autorizado a emitir reproches, pero con la incómoda certidumbre de que su propio talento es inferior al del amigo. Ambos escritores, más allá de sus disidencias, vivieron prolíficos años de exilio. Confirmaron, perfeccionaron con su obra y con el final de sus vidas su propio involuntario retrato. En el descenso del alcoholismo y la ilusión de una restauración habsbúrgica, Roth escribió los relatos memorables mientras se destruía puntualmente. Los años finales de Zweig, en cambio, se llenaron de obras ocasionales, ensayos sobre figuras históricas que ilustraban su prédica humanista. En el 36 había asistido al Congreso del Pen Club en Buenos Aires e hizo una gira de conferencias en Brasil. Su ingenua idealización del mestizaje brasileño es comprensible en un momento en que escribe, cito, «Nuestro viejo mundo está más cerca que nunca de ser gobernado por el insano intento de criar personas racialmente puras como caballos de raza o perros». Fin de la cita. Protegido como Roth nunca lo estuvo, obtuvo la ciudadanía británica, pasó de disgusto una temporada en los Estados Unidos, se instaló finalmente en Brasil, donde en honor al Estado Novo, que lo protegió, el gobierno de Getúlio Vargas, escribió un libro oportunista pero fundamentalmente sincero, Brasil, tierra de porvenir. Dejó inédito su mejor relato, Novela de ajedrez. En 1942 eligió suicidarse junto con su esposa en su residencia de Petrópolis. ¿Qué diferencia? La crisis final de Roth lo derribó, como correspondía, lejos de todo hogar, en un café de París, una tarde de mayo de 1939. Esa mañana, la mañana de ese día, se había enterado de que Ernst Toller, dramaturgo, ex revolucionario en la Baviera de 1919, activista en defensa de la República Española, se había ahorcado en su cuarto de hotel en New York, golpeado
al enterarse de la victoria final de Franco en España. Destinos paralelos, pero no coincidentes. Antes de pasar a la obra, a las huellas de la obra de Joseph Roth en este itinerario, me gustaría hablar de algunas mujeres que tuvieron un papel importante en ese itinerario. Silvia Zappler. Silvia Zappler, judía de origen ruso, doctora en medicina, instaló en la primera posguerra en Viena una cantina para periodistas donde estos podían alimentarse a bajo precio. Recordemos que Viena fue tal vez más golpeada todavía que Berlín por la Primera Guerra Mundial y por las sumas que los vencedores de la Primera Guerra Mundial exigieron de los países vencidos. Silvia Zappler era mayor que Roth, era una figura maternal, pero el joven tuvo la audacia, así como había ido a la redacción del Illustrirte Zeitung a proponerse como redactor, de ir a ver al marido de esta mujer casada y proponerle que se divorcie para que él pueda casarse con ella. No hubo ninguna convencional escena de celos, pero una especie de, yo diría, sopapo de sentido común que el joven recibió cuando el doctor Zappler le dijo que un muchacho que estaba abriéndose camino en el periodismo en Viena, en ese momento, le parecía que no estaba en condiciones de fundar un hogar. Luego viene tal vez el destino patético, pero más importante en la vida de Roth, el de Friederike Reichler. Fue todo lo contrario de la imagen protectora maternal que la doctora Zappler había transmitido. Friedel era una encantadora muchacha vienesa que brillaba entre los periodistas e intelectuales en la vida de café. Tenía 22 años cuando se casó con Roth, 6 años mayor que ella, en la sinagoga de la Paz-Manitten-Straße. Roth escribe a su prima Paula 5 meses después de casado: nunca hubiese creído que podría querer durablemente a una criatura tan infantil. Iba a retratarla en el personaje de Miriam de su novela Job, una gacela cuya fantasía y liviandad aliviaban la más opaca vida cotidiana. En 1928, Roth la instala en un hotel de San Rafael, en la Costa Azul, para que lo esperara mientras él viaja a Berlín. Fue allí donde Friedel hizo su primera crisis y el único diagnóstico accesible para la época era el de esquizofrenia. Iba a pasar de una clínica a otra, de un tratamiento a otro, todos desde luego ineficaces. Se supone que Friedel sufrió de la ausencia constante de Roth, cuya obra periodística lo llevaba de Ámsterdam a Berlín, a Rusia incluso, mientras ella lo esperaba sola, sin tener esa ilusión de hogar que tal vez podía haber tenido. Roth, sin embargo, no la pierde de vista. Por el medio de Stefan Zweig, contacta a un especialista de renombre que diagnostica psicosis histérica, agravada por la inteligencia y la sensibilidad de la paciente. Roth se informa de las virtudes de distintos medicamentos, llega a sugerir regímenes alimenticios para combatir la anemia de su esposa, escribe regularmente a su suegro afirmando: vuestro hijo. Desgraciadamente, en 1934, los padres de Friedel emigran a Palestina. Roth queda a cargo él solo de la internación de la esposa. En una carta a Stefan Zweig le dice:
Nadie creería que solo una parte del dinero que pido a diestra y siniestra es para poder terminar un próximo libro. La clínica Steinhoff devora la mayor parte. Friedel lo sobrevivió menos de un año. En 1940, en una Austria ya anexada al Tercer Reich, pasó del Instituto Psiquiátrico Niederhardt en Linz al Centro de Eutanasia Estatal de Hartheim, donde fue suprimida de acuerdo con las leyes nacionalsocialistas para los enfermos mentales. Luego aparece en escena Manga Bell, motivo de envidia para los amigos de Roth. Manga Bell había nacido en Hamburgo en 1902 como Andrea Jiménez Berroa, hija de madre alemana y de padre músico afrocubano. Adolescente, ese padre, preocupado por sus raíces africanas, la casó con Alexander Douala Bell, hijo del rey Douala de Camerún, colonia alemana hasta la Primera Guerra Mundial. Antes de haber cumplido 20 años, la muchacha ya había sido madre 2 veces. La sonoridad del apellido camerunés hizo que muy pronto artistas y escritores amigos de Roth la llamaran Manga como nombre de pila, Bell como apellido. Se ha dicho que Klaus Mann la tomó como modelo para el personaje de Juliette en su novela Mefisto. En todo caso, se hablaba siempre de ella como la bella mulata. La bella mulata convenció de algún modo a Roth por las preocupaciones permanentes por la salud de Friedel y por la presión financiera que le imponía. Las cartas de Stefan Zweig, ya tímidas, ya desesperadas, más respetuosas que sinceras, son siempre pedidos de ayuda con noticias sobre la salud de la esposa. El alcoholismo del escritor, la dedicación absorbente a su obra, sus incurables dificultades de dinero dañaron la convivencia de la pareja, que se volvió borrascosa hasta la separación de 1936. Un episodio determinante fue que la parte de la herencia familiar correspondiente a la compañera, enviada clandestinamente desde Hamburgo por su hermano, se volatilizó cubriendo las deudas del escritor. Soma Morgenstern, el testigo más fiel de la amistad con Roth, recuerda la presencia de Manga Bell, todavía bella y sensual, en el entierro de Roth en 1939. Se mantenía al margen de los demás asistentes, acaso consciente de su propia marginalidad. Soma Morgenstern la tomó de la mano y la acercó al grupo de los amigos más cercanos de Roth, donde se mantuvo durante toda la ceremonia. Un personaje interesante es el de Irmgard Köhn. Irmgard Köhn fue una escritora de novelas olvidadas hasta hace muy poco. Escritora de gran éxito durante los años 20 y 30, no judía, alemana, fue olvidada en la posguerra porque su temática y el tono irónico, un poco frívolo de sus novelas, no correspondían a lo que el público de lengua alemana quería leer en la segunda posguerra. Pero desde hace 10 años ha empezado a traducirse, a reeditarse en Alemania, a traducirse al inglés sobre todo, al francés también, y totalmente al español. En España, la editorial Acantilado y otra minúscula que se especializan en la traducción de obras de escritores de lengua alemana, han publicado casi todas sus novelas. ¿Cómo conoció a Roth? Fue en Ostende en el verano del 36. Irmgard Köhn lo recuerda en sus memorias.
Yo era la única goy en ese balneario belga del Mar del Norte, donde se habían reunido Arthur Koestler, Stefan Zweig, Joseph Roth, Egon Erwin Kisch, Hermann Kästen, Ernst Toller. La convivencia parece haber sido la de dos escritores. A ninguno de los dos le molestaba el ruido de la máquina de escribir del otro. Irmgard Köhn tenía su obra prohibida por las autoridades culturales del Tercer Reich como escritora decadente y amiga de judíos. Logró sobrevivir a la guerra con un ardid extraordinario, digno de la imaginación de Roth, aunque fue ella quien lo urdió. Hizo publicar, estaba viviendo en Ámsterdam en ese momento, hizo publicar en un diario inglés de gran circulación, por un periodista amigo, la noticia de que la escritora alemana Irmgard Köhn, desesperada por la situación de la guerra, se había suicidado en Ámsterdam. Consiguió un pasaporte con el apellido de su ex marido y con él logró entrar a Alemania y pasó el resto de la guerra en casa de su familia en la ciudad de Colonia. Viajó muchísimo con Roth en los últimos años de la vida del escritor y él le hizo conocer esa Galicia oriental del imperio, que no fue para nada lo que a ella le podía interesar. Su vida imaginaria estaba en la vida más bien mundana, frívola de Berlín, donde se la comparaba a menudo con la escritora norteamericana Anita Loos, autora de Los caballeros las prefieren rubias. Pero para terminar con esta galería de mujeres, creo que la más interesante sería Germaine Al-Azhar. Germaine Al-Azhar regenteaba el Café de Tournon, donde en las habitaciones superiores existía un hotel o pensión donde Roth pasó los últimos años de su vida. Hoy en el Café de Tournon hay una placa grabada, fijada a la pared, una placa de bronce donde se lee: una hora es un lago, un día un mar, la noche una eternidad, despertar el horror del infierno, levantarse un combate por la claridad. Porque esta hermosa cita de Roth está hoy en el Café de Tournon. Para Roth, la madre perdida reapareció al final de su vida en la persona de Germaine Al-Azhar. Madame Al-Azhar no era judía, no era robusta, no era eslava. Poseía, sin embargo, esa condición de proximidad a la tierra, Erdnähe, que Roth atribuía a su madre. En Francia se lo hubiera llamado o definido como une nature paysanne, un carácter campesino. Fue capaz de aliviar el censo final del escritor. Roth ya bebía y escribía en el café de Madame Al-Azhar cuando su domicilio estaba enfrente en el Hotel Fayot. Cuando este cerró, cuentan que solo abandonó su cuarto al oír los primeros piquetes de demolición y lo hizo para mudarse al hotel que ocupaba los pisos superiores del café de enfrente. Madame Al-Azhar protegía el trabajo del escritor de los accidentes y arrebatos que el alcohol propicia. Guardaba al lado de la caja, bajo el bar, el manuscrito en que trabajaba Roth. Se lo entregaba apenas lo veía instalarse ante una mesa con el primer Pernod del día. Cuando la última crisis hizo necesaria llamar a una ambulancia y transportarlo al hospital Necker, fue ella quien avisó a los más cercanos. Soma Morgenstern, el escritor amigo, Blanche Gidon, la traductora al francés de todos sus libros publicados hasta ese momento, y Friederike Zweig, la primera mujer de Stefan. Roth se desprendió, cuenta Morgenstern, de esos apoyos que procuraban subirlo a la ambulancia.
Erguido, llamó a Madame Lazare para que lo precediera. Les dames d'abord, las damas primero. Hace muchos años que murió Germaine Lazare. Del escritor solo había conservado unas páginas de manuscrito y los mensajes en que se disculpaba de que al final del día anterior la había increpado cuando se negaba a servirle una copa más. En el Café de Tournon no hay fotografía de ella. Se retiró en 1950. En 1996, la anciana aceptó la visita del arquitecto y escritor André Bruyère y le mostró algunos de los mensajes de Roth deslizados en la caja. Cito algunos de ellos. Me deja perplejo verla vivir. Nunca conocí a una mujer tan sensata y tan llena de vida. Una conclusión de Germaine Lazare a su visitante. Vivía como un millonario sin millones. Fue Bruyère quien hizo colocar en la pared ante la mesa habitual de Roth la placa que describí. Quiero dejar para más adelante un tema difícil, yo diría escabroso casi, que es el del acercamiento de Roth al catolicismo en el último momento de su vida. Quiero pasar ahora al narrador. En su corta vida, Roth escribió con la facundia de los grandes narradores del siglo XIX, pero limando, desollando toda adiposidad, el cuerpo del relato para poner en valor músculos y nervios. Y sin embargo, cuánta materia de ficción digna de Balzac, de Dickens, peripecias, personajes secundarios, observaciones de conducta, un lirismo que asoma entre luces y colores y olores de la estación del año, viven en novelas que rara vez superan las 200 páginas. El periodismo de la época fue su escuela. El feuilleton, palabra francesa que designa en el mundo de habla alemana la sección cultural de la prensa, acogía artículos de costumbres, observaciones de actualidad, notas de lectura, crónicas de viaje. Importaba la concisión, pero no se prescindía del súbito destello de una metáfora, de la resonancia de la palabra. Su modelo fue Alfred Polgar. Recibía en la redacción de Der Neue Tag, el diario vienés que fue el hogar de alguna manera de la mayor parte de la obra periodística de Roth, recibía las colaboraciones del joven cronista con un afectuoso «Aquí nos llega otra caligráfica obra maestra de Roth». En 1935, ya consagrado, Roth publicó su gratitud hacia quien reconocía como su maestro. Años más tarde, en su homenaje fúnebre a Roth, Polgar escribiría: «Nunca el artista Roth sacrificó en aras del arte lo que era natural en él. Tenía todo lo legítimo del escritor, don de observación, imaginación, humor y un ojo muy sensible. Tenía la honestidad del que no escribe nada que no corresponda a la verdad, tal como él la ve, la piensa o la sueña». La abundancia no mereció en su momento el respeto de los paladares finos. De Dickens se decía que cobraba por renglón, leyenda que se demostró falsa. Balzac en Francia sufría el estigma de ser medido con la prosa de arte de Flaubert. Muchas de las novelas de Roth fueron publicadas por entregas, ya en la prensa austríaca o alemana, aún por los editores holandeses del exilio, antes de aparecer como libro. Roth se consideraba un artesano de la narración y evitaba frecuentar a los que llamaba pensadores: Ernst Bloch, Hermann Broch, Walter Benjamin. Atracción de opuestos, tuvo muy buen trato con Musil,
a pesar de que le irritaba la reiteración del hallazgo humorístico de Musil para denominar Cacaña al imperio por las iniciales de imperial y real, Kaiserlich und Königlich, en El hombre sin cualidades, la obra maestra de Musil. El imperio era para Roth un territorio sin límites lejanos, convivencia de naciones e idiomas. Para Musil, un segmento de la sociedad vienesa. Pero Musil había elogiado en Job un momento de poesía. Mendelsinger, el personaje, ve a su hija salir de un trigal abrazada a un cosaco. Horripilado, corre sin aliento a la sinagoga para rezar. Menos reticente, Joseph Brodsky iba a decir que en cada página de Roth hay un poema. La correspondencia de Roth acumula testimonios de sus apuros económicos, siempre dependiente de la novela inconclusa que exige unos meses de trabajo, de las 3 semanas de fondos que le quedan para sobrevivir. Carta a Stefan Zweig, 28 de septiembre de 1934. Recapitulo lo escrito, un promedio de 8 horas diarias, desde que Hitler llegó al poder, una novela, Tarabas, que me parece fallida, pero de todos modos un libro por derecho propio. 3 relatos muy logrados, El jefe de la estación Falmereyer, El busto del emperador, El triunfo de la belleza. Y una novela en curso de redacción, Los 100 días, y 34 artículos. Y en medio de todo esto, enfermedad, traición, pobreza. Una parte que me parece interesante no dejar caer en el silencio. Mencioné a los editores holandeses de los escritores prohibidos por el Tercer Reich. La leyenda del santo bebedor, el último relato de Roth, fue publicado por Allert de Lange, editorial de Ámsterdam, cuyo departamento alemán estaba dirigido por Hermann Kester. Se dedicaba a escritores prohibidos por el nacionalsocialismo. Publicó a Zweig, a Brecht, a Horvath, entre otros. De Roth había editado Confesión de un asesino y El anticristo. En el momento de la ocupación de los Países Bajos, la empresa fue confiscada. Sus archivos volvieron a Ámsterdam solo en 1991, vía Berlín, Moscú, Dresden y Potsdam. En 1933 se fundó otra editorial de Ámsterdam con el mismo propósito, la Querido Verlag, que creó la revista literaria Die Sammlung y publicó libros de autores alemanes proscriptos, entre otros la primera edición de 2 de Roth, Tarabas y El peso falso. El sefardí Emanuel Querido, su fundador, fue deportado y asesinado en el campo de Sobibor en 1943. Vuelvo al trabajo del escritor. Sin embargo, de ese trabajo a destajo, mejor dicho, inevitablemente desparejo, prevalecen correspondencias sutiles, afinidades de temas de sentimiento, una paradoja, concordancia. Por ejemplo, en Los 100 días, cuyo tema son los 100 días de Napoleón al intentar volver al poder, el emperador derrotado asume en el ocaso de su gloria el estoicismo de Job, algo que sería totalmente ajeno al mundo imaginario de Napoleón. Pero la novela donde Roth de alguna manera se acercó más a tratar un tema judío fue la parábola que hizo a partir de la narración bíblica de Job. En su versión se trata de un pequeño artesano que tiene 3 hijos y entre ellos un pequeño niño que nace inválido, deforme, epiléptico, deficiente mental, que se supone destinado a una vida siniestra, sórdida,
el hijo mayor de Mendel, el protagonista de la parábola de Roth sobre la historia de Job, acepta la invitación del hijo mayor, que ha emigrado a los Estados Unidos para ir él con su familia, y confía ese hijo menor al cuidado de una familia judía amiga. Los años pasan, el destino es inclemente con Mendel, como lo fue con Job. Uno de los judíos es conscripto por el ejército imperial ruso. El otro, en los Estados Unidos, se alista en el ejército americano que va a participar en la Primera Guerra Mundial. Ambos mueren en combate. Su esposa, Débora, muere de tristeza, y la hija, Miriam, empieza a demostrar síntomas de esquizofrenia. Abrumado por todas estas desgracias, Mendel se abandona. Cree que Dios no se ha fijado en él y los suyos. Se va a trabajar casi en el negocio de un viejo amigo judío, Skowronek, sitio de reunión de los ancianos inmigrantes en el barrio judío de New York, y va descendiendo en su autoestima hasta llegar a ser sirviente de la esposa de Skowronek. Su único consuelo es que en el negocio de Skowronek, el negocio de instrumentos de música, se venden discos. Imaginen los primeros discos de pasta, años 20, la novela fue escrita en 1930. Bueno, y hay una canción que a él lo fascina y la quiere escuchar constantemente, que se llama La canción de Menuhin, que era el nombre del hijo abandonado, del hijo deficiente mental. En medio de esa decadencia que no parece tener fin, de ese descreimiento, en una noche de Pesach, en casa de los Skowronek, él ya como sirviente está sirviendo cuando golpean a la puerta. La puerta está abierta, porque como toda familia observante, los Skowronek han dejado la puerta abierta por si llega el profeta Elías. Y entra un personaje que nadie conoce, famoso director de orquesta en Europa, con gran éxito en ese momento en New York, y que pide sentarse a la mesa y participar del Seder. Mendel no puede creer algo que intuye. Cree que ya que Jehová lo ha olvidado por completo y que ya no pueden darse milagros. Sin embargo, en ese Seder, en la conversación, el famoso director de orquesta cuenta de sus orígenes, de las enfermedades que de niño logró superar gracias a los vecinos de sus padres que habían emigrado, y poco a poco, por cantidad de pequeños detalles que Roth va orquestando sabiamente, entendemos que la canción que él escuchaba todos los días en el negocio de instrumentos de música y que lo fascinaba, ha sido compuesta por este músico que es su hijo abandonado. Evidentemente, la novela termina con su reconciliación con la fe y con el milagro que es la llegada de su hijo, que lo rescata de la abyección a la que se había dejado llevar. Una anécdota: el éxito que tuvo, primera vez que un libro de Roth tiene éxito editorial, fue en la traducción al inglés publicada en 1931.
La revista Time le dedicó la tapa. Y en una entrevista, Marlene Dietrich dijo que no había leído nunca una novela superior a Job de Joseph Roth. En los años malditos que separaron las guerras mundiales, Roth fue deslizándose casi insensiblemente en el papel del narrador legendario, no ya el cronista realista que podía haber parecido en sus primeras novelas. A mí me interesa, por narrador legendario, quiero decir el narrador que transmite, el narrador que no es el autor de una historia, sino el que transmite una historia heredada, que evidentemente reescribe con sus propias palabras, pero el tono de narrador tradicional yo lo reconozco en los inicios de algunas de las obras de Roth, cuentos y novelas de esa época. Por ejemplo, voy a citar: la extraña historia del jefe de estación austríaco Adam Fallmerayer merece sin duda quedar escrita para la posteridad. Principio del cuento El jefe de estación Fallmerayer. Hace ya muchos años vivía en Zugnov un hombre llamado Mandel Singer. Principio de Job. En el mes de agosto de 1914 vivía en New York un joven llamado Nicolás Tarabas, de quien nos ocuparemos. Principio de Tarabas. Había una vez en el distrito de Zolotogrod un inspector de pesos y medidas llamado Anselme Eibenschütz, principio del peso falso. En la pequeña ciudad de Progrody vivía un mercader de corales, principio del Leviatán. Más explícito aún, el narrador da por sentada la presencia del lector. Cito el principio de la leyenda del santo bebedor, su último relato, novela curiosamente transmitida al mismo tiempo dentro de su composición. Fue dictada en el Café de Tournon a su traductora y a su vez revisada por un amigo que le señaló algunas ediciones que podían ser interesantes. En fin, el tema ha sido visto por muchos eruditos en la obra de Roth, no vamos a entrar en él, pero escuchemos el principio de la leyenda del santo bebedor. Un atardecer de primavera de 1934, un caballero de edad madura descendía por las escalinatas de piedra que desde uno de los puentes del Sena conducen a la orilla. Como sabrá casi todo el mundo, aunque la ocasión merece que rememore el hecho en la mente del lector, allí suelen dormir, o mejor dicho, acampar, los clochards de París. Bueno, un huésped en esta tierra es el lacónico epitafio del coronel Tarabas en la novela que lleva su nombre. En su juventud una divina le había dicho que sería un asesino y un santo. Va a pecar y va a expiar y todo en esta vida. Es el destino del espía en Confesión de un asesino, su novela dostoyevskiana, para algunos. Son personajes vapuleados por la historia, convertidos de pronto, cito, en apátridas, en desesperados, en individuos que ya no tienen presente, pero están en el camino que lleva del pasado al porvenir, de un pasado familiar a un porvenir solamente incierto. Es una cita de la cripta de los capuchinos, su penúltima novela. Pienso que lejos de las nociones de pecado y expiación, se me ocurre que Roth también a su manera fue un huésped en esta tierra. Hay una novela suprimida por Roth que fue reconstruida en 1966 y que es El profeta mudo. Es una novela donde él trató de
saldar cuentas con lo que la Unión Soviética se había convertido lejos del momento exaltante de la revolución. En la novela aparece un personaje. Él decía que estaba haciendo una novela sobre Trotsky, pero nunca dijo cuál era esa novela. El editor que en Alemania reconstruyó la novela a partir de distintos fragmentos manuscritos o enviados a revistas, da por sentado que el personaje llamado Kargan está inspirado por Trotsky, así como el otro sombrío caucasiano, así lo llama Roth, Savelli, corresponde a Stalin. ¿Por qué la suprimió Roth? Aparentemente porque es una hipótesis, y me atrevo a sostenerla, es mía la hipótesis. La novela le pareció que no estaba a la altura de la imaginación de las otras. Se había dejado llevar a la voluntad de dejar un testimonio de lo que eran sus impresiones sobre los primeros años del estalinismo y hizo de su personaje exilado, no ya lo que fue realmente el exilado Trotsky, sino un personaje que coincide con el de su novela Fuga sin fin. Es decir, se dio cuenta que había tomado material de la realidad para una novela en la que había simplemente desechado esa realidad para seguir su vena, su ímpetu novelístico. En el último párrafo de Fuga sin fin, Roth se cruza con su personaje Tunda, que ha estado en la Rusia revolucionaria y ha escapado de ella. Dice, es el último párrafo de la novela, Fuga sin fin. Un 27 de agosto de 1926 a las 4 de la tarde, mi amigo Tunda, con 32 años de edad, sano y alerta, joven y fuerte, lleno de todos los talentos, está en Place de la Madeleine, en medio de la capital del mundo, sin saber qué hacer. No tenía profesión, ni amor, ni deseo, ni esperanza, ni ambición, ni siquiera egoísmo. Tan superfluo como él no había nadie en el mundo. Como eco, el último párrafo de El profeta mudo, la novela desechada por el mismo Roth, reconstruida más tarde a partir de fragmentos, el personaje de Friedrich Kargan, en el que él había supuestamente incluido algunos aspectos de Trotsky, termina diciendo, con la recia y altiva melancolía de un solitario que deambula al margen de los placeres, las locuras y los dolores, lo abandono. Veo una coincidencia entre ambos. Bueno, vamos a hablar de algo difícil. Roth escribió en 1927 Judíos en errancia, Juden auf Wanderschaft, donde trató de dar un rastro, una huella que permaneciera de ese mundo judío del este de Europa, de lo que ya se llamaba Ostjudentum, que iba a ser aquinilado por la Shoah, que él no podía prever. Pero lo que es impresionante es que en ese libro, en 1927, empieza por primera vez a asomar su antisionismo. Es un tema muy delicado y no quisiera tratarlo aquí de manera polémica, sino con respeto por el sentimiento del escritor, que en 1927 habla, por ejemplo, la emigración de judíos a Palestina hace pensar en una especie de cruzada judía, porque los cruzados desdichadamente utilizan también armas de fuego. Roth no sé si sabía que desde 1920
Existía una milicia, la Hagana, que defendía a los colonos judíos de las agresiones de los vecinos árabes. Pero hay una especie de distancia de él con respecto a la emigración a Palestina, con respecto al sionismo en general, que empieza a dibujarse en este proyecto. Escribe, por ejemplo, en su libro: un renacimiento nacional se está cumpliendo en Palestina, demostrando que un judío puede ser campesino y obrero y no solo hombre del libro como durante siglos. Los árabes pueden estar contentos del bazar inglés de tecnología que aportan, pero no de la intromisión de una civilización anglosajona y norteamericana. 1927. Lo que es evidente es que el antisionismo de Roth, que se va a desarrollar de manera enfermiza, me animo a usar la palabra, durante los años 30, es una proyección de su antinacionalismo. Todo movimiento nacionalista, para él, es culpable de la destrucción no solo de su imperio, del imperio austrohúngaro, sino también del imperio otomano, donde convivían etnias e idiomas diferentes. Y busca ayuda, de alguna manera, en un escritor clásico, austríaco, que comparte sus ideas, mejor dicho, en el que él encuentra un apoyo para sus ideas. Grillparzer, el poeta y dramaturgo del siglo XIX. A él le dedica un ensayo publicado pocos meses antes de su muerte en un diario de exiliados en París, el Pariser Tagebuch, del 3 de enero de 1939. Más cerca del momento que escribe, en vísperas de una nueva guerra mundial, Roth reconoce en Grillparzer sus propias fidelidades. Cito, la cita es de Grillparzer, citada por Roth, pero no es la voz de Roth, es Grillparzer. De la humanidad, por culpa de la nacionalidad, llegamos a la bestialidad. En su particular visión histórica, de Erasmo a Lutero, a Federico II, a Napoleón, a Bismarck, al puño de dictadores que tenemos hoy. El nacionalismo, para Roth, está identificado completamente con el sionismo. Y es por eso que en algún momento de los años 30 puede escribirle a Zweig que no ve realmente diferencia entre el nacionalsocialismo y el sionismo. Eso que nos parece no solamente exagerado, sino totalmente equivocado, es para él fruto del nacionalismo como ideología de base dominante. Y de ahí viene lo que yo postergué, que es su acercamiento al catolicismo. Le escribe: en la derrota del imperio austrohúngaro y en el ascenso de Berlín por encima de Viena, recordemos que en la batalla de Sadova, 1866, y creo en la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana en 1871, Guillermo I y Bismarck proclaman en Versalles la creación del imperio alemán. Entonces, en la derrota de su imperio, el austrohúngaro, idealizado por él como imperio de muchas nacionalidades y no nacionalista, en el ascenso de Berlín por encima de Viena como fuerza política, Roth ve la muerte de la idea universalista que remonta a la Edad Media. Escribe en su artículo sobre Grillparzer. Grillparzer expresó la angustia de entender que la Europa medieval, con el latín como idioma común
y la suspensión de diferencias nacionales, es decir, todo lo que Austria conservaba como herencia, iba a derivar en la Europa de la Reforma, de la Revolución Francesa, de Napoleón y de Bismarck. El último reducto de esa idea universalista, Roth lo encuentra en la religión católica. Creo que un imperio de inspiración alemana y romana puede ser hoy todavía viable. El católico imaginario, dije de alguna manera, es curiosamente aquel que nunca ha estado más cerca de lo que podríamos considerar su lealtad con una identidad judía. Hay una cosa ideológica en ese acercamiento al catolicismo como salvación de los restos del imperio, discutible evidentemente, pero es demasiado fácil ascribirla solamente al alcoholismo en que estaba hundido ya en sus últimos años, Roth. Me parece que es extraordinario recordar que no hay una idealización, la idealización política del imperio como lugar donde se unen y se respetan distintas nacionalidades y que va a fracasar precisamente cuando surge con fuerza el nacionalismo en el siglo XIX, Hungría sobre todo. Bueno, el mundo que Roth trata de recuperar de esa Ostjudentum no es un mundo idealizado, es el mundo de ficción que alimenta sus novelas. Por ejemplo, en La marcha de Radetzky, su penúltima novela antes de La cripta de los capuchinos, dice: la frontera austrorusa al noreste de la monarquía era en esa época una región de las más curiosas. Un tercio de sus habitantes vivían más o menos del artesanado. Otro tercio apenas lograba alimentarse de sus miserables tierras y el resto se ocupaba de una especie de comercio. Su vida era un enigma. Sin boutique, sin firma, sin crédito, tenían un sentido milagroso agudo de las fuentes secretas y misteriosas del dinero. Cuando atravesaban un bosque era para comprar leña para sus clientes de la ciudad al llegar al invierno. También comerciaban con corales para las campesinas de los pueblos vecinos y para las del otro lado de la frontera en tierra rusa. Comerciaban con plumas de ganso para los edredones, con crin, con tabaco, con joyas, con té de China y fruta del Mediterráneo. Algunos de ellos también traficaban con personas. Despachaban desertores del ejército ruso a los Estados Unidos y jovencitas pueblerinas a Brasil y a la Argentina. Tenían agencias marítimas y filiales en todos los países. En el momento en que los grandes señores de Viena y San Petersburgo empezaban a preparar la Primera Guerra Mundial, la gente de la frontera la sintió venir antes que nadie. Veían con sus propios ojos los signos precursores del derrumbe y hubo quienes se aprovecharon de esos preparativos. Bueno, este es un poco el mundo que él llegó a conocer menos directamente, porque ya expliqué cuál era el carácter de la madre y los cuidados a que lo sometía, sino lo que él veía a su alrededor antes de ir a Viena, y de la nostalgia de esa mala vida, por así llamarla, iba a alimentar Hotel Savoy y otras de sus novelas de los años 20. Ahora, hay una última ironía que no quiero dejar pasar. El 30 de mayo de 1939, el conde Trautmannsdorf, emisario de Otto de Habsburgo, tomaba el camino de Fontainebleau para dirigirse al cementerio de Thiers, a 11 kilómetros del centro de París, que a 10 años de su inauguración ya era el más cosmopolita de París extramuros. El conde tenía una misión, representaba al heredero de la corona imperial. Allí se mezcló
recordaba Blanche Gidon, la traductora de casi toda la obra de Roth publicada en francés hasta esa fecha, con escritores y artistas exilados de Viena, de Berlín y de Praga. También con, cito a Blanche Gidon, desconocidos, pobres apátridas, agradecidos al escritor que un día sacrificó varias horas de su trabajo para acompañarlos a la prefectura de policía y ayudarles a tramitar un permiso de permanencia en Francia. David Bronson, norteamericano, autor de la monumental primera biografía de Roth, publicada en Alemania en 1974 y solo traducida en versión muy abreviada al francés en los años 90, pudo recoger durante más de 2 décadas de investigación el testimonio de algunos sobrevivientes de aquel día. Ante las versiones de conversión tardía de Roth al catolicismo, hubo quienes se preguntaron si era oportuno llamar a un rabino. Se optó, como en el caso de Duda, por una ceremonia católica omitiendo la misa de difuntos. El conde Trautmannsdorf echó un puñado de tierra sobre el ataúd, declarando solemnemente: al combatiente fiel de la monarquía en nombre de su majestad Otto de Austria. El escritor Egon Erwin Kisch, a la cabeza de un grupo del Partido Comunista, arrojó un ramo de claveles rojos en memoria del seudónimo con que Roth en los años 20 firmó artículos en los diarios socialistas de Viena, Joseph el Rojo. Cuando 2 sacerdotes católicos se inclinaron ante la tumba, algunos amigos de Roth, judíos de Galicia como él, intentaron decir el Kaddish. Hubo quienes rezaban en hebreo. El capellán Österreicher comenzó una homilía, pero su voz fue cubierta por el ruido del tren de carga que pasaba al lado del cementerio. Más tarde se colocó una lápida. Joseph Roth, poeta austríaco, muerto en exilio en París, 1894-1939. Los testimonios recogidos por Bronson son el último eco en la memoria de sobrevivientes de aquel día. Los impregna un dejo patético prestado por el momento histórico. Pocos meses más tarde se desencadenaba la Segunda Guerra Mundial, que haría imposible esa reunión. La leyenda anónima, en cambio, suele aportar no solo un hálito imaginario, sino también apuntar a una verdad tácita. No se trata de la verdad documental, sino de la verdad interior. Oyó un amigo que Roth había replicado despectivo a un periodista que le reprochaba sus reportajes despegar a menudo hacia la ficción a costa de los hechos desnudos. En el caso del entierro de Roth, una herencia oral inverificable relata que católicos y judíos, monárquicos y comunistas estaban a punto de irse a las manos disputándose la propiedad del difunto admirado, cuando irrumpió jadeante tardío un mensajero con una espléndida corona que depositó sobre el ataúd. La cinta que lo rodeaba tenía escrita una sola palabra en letras doradas: Otto. Un silencio respetuoso se impuso a los asistentes que minutos antes intercambiaban improperios. No quiero terminar sin una nota personal. Mi frecuentación de Roth empezó en los años en que yo vivía en Francia, para ser más preciso, en los años 70, en que en los puestos de libros bouquinistes que bordean el Sena encontré algunas ediciones de los años 30 de las traducciones que Blanche Gidon había hecho de sus primeras novelas. Estuve de visita a New York a principios de los años 80 del siglo pasado y me aventuré sin la coartada de una tesis universitaria, de una investigación académica, a presentarme en el edificio 15 West, calle 16, del Leo Beck Institute, archivo de investigación de la cultura judía de lengua alemana.
No tenía más credencial que mi admiración por Roth y la lectura salteada de las 700 páginas de la biografía de David Bronsen, recorridas no sin dificultad en el original alemán en la biblioteca del Instituto Goethe de París. En sus páginas me enteré de que el Leo Baeck Institute guardaba la mayor cantidad de archivos rescatados de Roth. Eran tiempos en que su obra aún no había sido redescubierta por un público como el actual. Estaban lejos las múltiples traducciones y la admiración aún el culto que hoy suscita entre los lectores más lejanos. Mi sinceridad y entusiasmo lograron el milagro. La secretaria llamó a un bibliotecario y este, tras algunas preguntas, asintió a mi deseo de ver un manuscrito de Roth. Me condujo a una sala donde, con un ademán que a mis ojos pareció prestidigitación, puso ante mí, imponiéndome no tocarla, una página protegida por un plástico y a un lado la fotocopia de la misma. Si mi conocimiento del alemán impreso era precario, la grafía cursiva me resultó impenetrable. Mi benefactor me señaló en el margen de la página una anotación que no era de mano de Roth. Último artículo antes de morir, lunes 22 de mayo de 1939. Disculpándose de no poderme hacer prolongar mi visita, tuvo tiempo, sin embargo, para traducirme el texto. Roth habla de un roble en Ettersburg, cerca de Weimar, bajo el cual Goethe solía encontrarse con Frau von Stein. Ettersburg pasó a llamarse Buchenwald en 1937, cuando se creó el campo de concentración, el segundo en territorio alemán. Dachau data de 1934. Muchos árboles fueron derribados en Ettersburg para construir las instalaciones del campo. El roble de Goethe, así llamado, fue preservado, protegido como patrimonio cultural. Quedó en el centro mismo del campo y los prisioneros de Buchenwald debían pasar ante él todos los días para ir del lavandero a la cocina. Una anécdota más del avatar de la cultura como coartada y ocasional cómplice del poder. Hacia finales del siglo XVIII, Weimar y la ciudad vecina de Jena eran el centro cultural de Alemania. Se dice que bajo este roble Goethe escribió La noche de Walpurgis del Fausto. Según la leyenda, el destino de Alemania estaba ligado a la vida del roble del monte Ettersberg. Si alguna vez moría, habría de caer con él el imperio alemán. Roth no pudo prever, al contar la siniestra ironía de que el roble de Goethe había quedado en el centro de un campo de concentración, Roth no pudo prever que el 24 de agosto de 1944 un bombardeo norteamericano a las fábricas de armamento cercanas iba a contagiar las instalaciones del campo. Los prisioneros debieron colaborar para extinguir las llamas que alcanzaron al roble, pero los baldes de agua llenados en la lavandería cercana no pudieron con el fuego. El roble ardió toda la noche. A la mañana siguiente, los mismos prisioneros recibieron la orden de talar el tronco carbonizado y desenterrar las raíces. Se ignora el destino previsto para estas. Yo no sabía el día de aquella visita al Leo Baeck Institute que la historia del roble de Goethe había tenido una progenie literaria. El escritor español Jorge Semprún, prisionero en Buchenwald como comunista, lo evoca en aquel domingo y en Viviré con su nombre, moriré con el mío. También Ernest Wiechert en su autobiografía El bosque de los muertos. Pero el relato más importante sobre el destino del roble apareció casi anónimamente en noviembre de 1945 en un diario polaco de la ciudad de Lublin, firmado Prisionero 4935. En el 2006, ese texto fue traducido al alemán y publicado en Zúrich, en el Neue Zürcher Zeitung, y esa publicación guió una investigación en busca del anónimo autor, que resultó ser Ludwig Elek, médico y bacteriólogo preso en Buchenwald desde 1943
hasta abril de 1945. La liberación del campo fue para él una liberación personal. Había estado obligado a poner sus conocimientos al servicio del Tercer Reich buscando una vacuna contra el tifus. En 2015, hace 8 años, el ensayista español José Luis Gómez Toré publicó El roble de Goethe en Buchenwald, glosas en torno a un texto de Joseph Roth. Ahí termino mi nota personal, pero hay algo que quiero agregar de alguna manera en memoria de mi admiración por Joseph Roth. Es el prólogo a la edición hebrea de Tótem y Tabú que redactó Sigmund Freud en 1934. Evidentemente, Freud habla a lectores que no conocen el texto alemán. Cito el fragmento del prólogo de Freud para esta edición. Ninguno de los lectores de este libro podrá ponerse con facilidad en la situación afectiva del autor, quien no comprende la lengua sagrada, que se ha enajenado por completo de la religión paterna, que no puede simpatizar con ideales nacionalistas y sin embargo nunca ha desmentido la pertenencia al pueblo judío. Siente su especificidad de judío y no abriga deseos de cambiarla. Si se le preguntara ¿qué te queda entonces de judío si has resignado todas esas relaciones de comunidad con tu gente? Respondería, mucho, probablemente lo esencial. Pero no encuentro palabras claras para expresar ese sentimiento esencial. Tampoco yo las encuentro. Muchas gracias. Ahora, muy necesitado, bueno, agradecemos a todos la asistencia, haber compartido este momento. Agradecemos muy especialmente, por supuesto, a Edgardo, agradecemos al Colegio Martín Buber y a todos los esperamos una próxima conferencia, seguramente el mes que viene, que seguramente no va a ser presencial, pero van a estar todos invitados. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.